Hola, soy David Surazzi, algunos me conocen como Sade también, soy diseñador de juegos y hago esta pequeña grabación, este podcast, con el pretexto del tema que trató Luis León, un diseñador de juegos muy joven y que escribió un artículo muy interesante sobre el papel del autor en el videojuego. Les dejo el enlace, el link a este artículo en la descripción y comenzamos. La pregunta sobre la cual se sitúa todo el fondo del artículo de Luis es si existe el autor como lo concebimos en los videojuegos, puesto que el autor usualmente lo consideramos como una sola persona, en tanto que los juegos son productos desarrollados por equipos. Y lo compara con el cine, que es una situación similar, es decir, tú puedes ser el escritor, pero también hay un director que le explica a los autores cómo deben de realizar su interpretación, y hay autores como tal. En los actores, ¿no? Se apropian del personaje. Entonces, hacer la analogía con el videojuego, alguien podría hacerlo todo. El guión, las mecánicas, la programación, la música y el arte. Sí, pero obviamente un proyecto en el que una sola persona lo realiza todo tendrá sus limitaciones. Incluso sus limitaciones de distribución. Lo puedes subir a una plataforma que lo aloje, sí, pero alguien tiene que darle promoción. Y en todo este proceso, por el sistema en el que funcionan los videojuegos, se vuelve muy complicado el poder considerar que haya un autor. Pero, ¿eso es real? ¿Los videojuegos no tienen una posibilidad autoral? Bueno, habría que analizarlo. Luis lo plantea desde el trabajo, es decir, la aportación creativa de cada quien. Pero creo que para poder profundizar en el tema tendríamos que entender algo antes, poner un poco de contexto histórico a qué significa el autor. Antes de que existiera el concepto de autor como lo entendemos hoy en día, existía pues nada. Es decir, lo que entendemos hoy como autor es un término o un concepto que lleva existiendo básicamente unos 500 años, desde el Renacimiento para acá. ¿Qué había antes de los autores renacentistas? Bueno, básicamente desde que los monos aprendieron a hablar hasta que llegó el Renacimiento, no se conocía que hubiera una autoría de las cosas. Sabíamos que había alguien que las había hecho, pero no era importante quién las había hecho. El sistema de validación social básicamente se centraba en que los objetos, los aparatos culturales, funcionaban en tanto que tenían un valor utilitario, es decir, los objetos tenían una utilidad y, en todo caso, su origen de procedencia. Las primeras marcas, las primeras firmas que conocemos no se refieren tanto a un autor, sino que van más ligadas a de dónde era la pieza. No me estoy refiriendo, por ejemplo, a los textos hechos por Virgilio o por Homero, ¿no? Esa consideración de autoría más bien se retoma a partir de la Edad Media, sino que me estoy refiriendo al objeto cotidiano. Nadie sabe específicamente quién hacía los mosaicos, quién hacía o confeccionaba la ropa, o quién realizaba una pintura o una escultura. Claro, había alguien que tenía más conocimiento técnico y sobresalía y entonces se volvía famoso, pero no necesariamente por eso era un autor, como lo concebían. Más bien lo que les importaba era si la seda era china, si las telas venían de Fenicia o si el pan había sido hecho en una panadería específica o no. No nos importaba mucho el origen de las cosas o su autoría. Y esto es porque el modelo, lo que le importaba, lo que le interesaba a tu audiencia, lo que le interesaba al usuario final era sobrevivir. Y mientras las cosas funcionaran, todo era maravilloso. Incluso hoy en día podemos ver rastros de esta forma de ver el mundo. Nosotros no nos preguntamos quién es el autor de un cuchillo, quién es el diseñador del cuchillo o quién lo forjó. En realidad nos preguntamos el origen del cuchillo. No es lo mismo un cuchillo manufacturado en China que uno hecho en Brasil o con acero sueco. Es decir, hay una validación de que el acero sueco es mucho mejor, pero no necesariamente tendría que ser así. Implicaría el diseño, el tipo de afilado, la manufactura. Hay muchos factores detrás. Y eso es lo que genera este primer acercamiento que hay al autor. Más bien estamos hablando de marcas y de su origen.
¿Qué pasa con el Renacimiento? Bueno, surge el autor que conocemos hoy en día, del cual habla Luis en su texto, Miguel Ángel. La obra de Miguel Ángel es muy importante. ¿Por qué? Porque la hizo Miguel Ángel. Y de hecho, ahí también hay una trampa histórica que es una forma simplista de ver las cosas. Pensamos en Miguel Ángel, pero Miguel Ángel lo hacía todo. No, había talleres. Pensamos en la obra de Leonardo da Vinci, y sí, Leonardo era un genio, pero tenía ayudantes. Y así era el sistema. Es muy fácil entender que así era el sistema. Digo, todos hemos escuchado en la escuela que había gremios dentro de los burgos medievales, y estos gremios siguen existiendo en el Renacimiento y prácticamente hasta la edad moderna, en la era industrial. Pero no entendíamos cómo funcionaban, es decir, empieza a ver esta figura de que es la escuela de alguien. Y si es la escuela de pintura de Leonardo, pues obviamente los pintores son mejores. ¿Y qué es lo que hace que surja este autor? Bueno, la validación. Es decir, si antes nos importaba que el mosaico fuera griego, ahora nos importa que el mosaico tiene la firma de Leonardo da Vinci, es decir, tiene su aprobado. No porque Leonardo hiciera mosaicos, pero es un ejemplo. En este sentido, vamos a ver que cambia la figura de autoridad y la validación. ¿Pero por qué cambia la figura de autoridad y la validación? Bueno, básicamente durante toda la historia de la humanidad, nuestro objetivo era sobrevivir. Pero a partir del Renacimiento hay dos cosas que cambian todo. Uno es la explotación laboral del otro, es decir, el esclavismo, que se acentúa mucho más y se vuelve una industria en sí misma, liberando de el trabajo a muchas personas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos entonces más tiempo libre, y tenemos entonces más población que tiene tiempo libre. Ya no nada más es el rey y la familia real, ya no nada más es el clero. Empieza a haber tiempo libre para incluso comerciantes. Y cuando tienes tiempo libre, no te importa lo utilitario de lo que consumes, te importa una validación extra. Y esta validación extra era quién tenía la pintura hecha por la persona más de moda en la ciudad, o quién tenía la escultura hecha por el escultor más talentoso de la provincia. Eso empieza a entrar en juego. Y empieza a haber una validación, porque tú podías comprar muchas pinturas a anónimos, que podrían ser buenas o no. Pero comprar una pintura de Rafael, por ejemplo, bueno, ya te estaba hablando de una validación. Rafael había trabajado en el Papa, con el Vaticano. Hay algo detrás. Rafael no es cualquiera. Rafael es un pintor exitoso porque está validado por la iglesia. Eso lo vamos a empezar a ver. Y va a empezar a ser muy importante. Y finalmente, pues llegamos a la Edad Moderna, básicamente desde principios del siglo XX hasta nuestros días, en donde el autor todavía existe. Todavía el autor va a existir hasta finales del siglo XX. Pero empieza a surgir una forma de validación nueva, las marcas. ¿Por qué las marcas son una forma de validación nueva y por qué son importantes? Bueno, el sistema cambia. Ya no importan las jerarquías, caen los modelos monárquicos, la burguesía se equipara con la nobleza, y entonces el simbólico está en el dinero y lo que importa es la marca. Sí importa el origen, claro, porque sigue importando y lo vamos a arrastrar. ¿Importa el autor? Claro que importa el autor, lo vamos a seguir arrastrando. Pero en el siglo XX lo que importa es cuánto costaron las cosas, qué tan extravagantes son. Y esto lo vamos a ir viendo que va a ir acelerando. También es importante recordar que estos procesos no son de un día para otro. Se van entremezclando y es difícil poner una delimitación de uno a otro. Pero por ejemplo, pensemos en la joyería, ¿no? Tiffany's es muy relevante porque es una joyería importante. Hay un trabajo autoral detrás, ¿no? Del fundador, pero eventualmente se vuelve una marca y ya no es que tengas ahí al fundador haciendo las cosas. No es que a la muerte del fundador la empresa caiga, sino que se sigue haciendo. Otro ejemplo muy palpable es Walt Disney. Walt Disney fue un autor, pero en realidad Walt Disney trabajaba con muchos artistas y genera una compañía. Lo que hace Walt Disney en un inicio es poner su sello de aprobación como autor, pero eventualmente se vuelve una empresa que lo que tiene son procesos y lo que tiene es un valor económico. Y el valor económico de lo que representa Disney como compañía es lo que hace que las cosas cuesten. Porque en realidad, si viéramos su valor como objeto cultural, pues no todas sus obras son una genialidad, muchas son bastante mediocres, pero todas tienen una inversión de dinero importante y poder adquirirlas, poder pagar por eso, pues tiene un valor.
y ese es el nuevo autor, la compañía. Y ya que tenemos esta validación histórica o entendemos cómo fue evolucionando la figura autoral, podemos darnos una idea clara o plantearnos, mejor dicho, una pregunta a futuro, que es ¿y por qué nos importa el autor? Creo que eso es algo que Luis no toca tanto, pero es importante para entender si existe la autoría o no. Porque, miren, es muy simple. Si la comida lo que nos importa es el valor nutricional, pues no importa el sabor, ¿no? No importa el origen de la comida. Lo que importaría sería el valor nutricional. Pero el veganismo ético está basado justamente en el origen de la comida. Y la comida gourmet pues está basada en su sabor. Entonces lo están cruzando algo tan fundamental que parecería simplemente subsistir, lo está cruzando otros valores. Y lo mismo ocurre con el autor. Bueno, si lo que nos interesa es demostrar que tenemos el capital para pagar o la validación de una persona que es una figura de autoridad en su campo, pues el autor simplemente es algo banal. Y si hay o no hay autor, pues no importa. Pero en realidad el autor sí tiene una función. Bueno, básicamente tiene dos funciones. Y la primera función sería el que necesitamos saber que tiene un estándar de calidad, que hay algo detrás. ¿Y por qué necesitamos un estándar de calidad? Porque necesitamos sentir que nuestro dinero importa y que no lo estamos desperdiciando. Bueno, las figuras de autoridad, y me voy a ver muy freudiano en este sentido, que son los padres, pues cuando nos vamos volviendo adultos y teniendo libertad económica, pues ya no son nuestros padres las figuras de autoridad. Algo nos tiene que validar. ¿Qué valida que yo soy una persona exitosa? Bueno, lo que yo consumo. ¿Por qué? Bueno, porque estoy en un modelo capitalista y la verdad es que si yo les dijera que no me alcanza para comprar un teléfono Apple o que no puedo adquirir una Samsung Galaxy, pues tal vez dirían, ok, no debe de ser tan buen diseñador de juegos, no le alcanza para eso. Ahora, cuando yo les digo que trabajo con la Samsung Galaxy y que mi teléfono es Apple, bueno, entonces algo has de hacer bien, porque no es fácil adquirir esos productos, son muy caros, son banales. Mucho de lo que se hace con ellos se podría hacer con cualquier otra cosa, con un lápiz y un papel. Y entonces el autor o la marca importa, porque no es lo mismo comprar un juego que es tan genérico que ni siquiera se preocuparon por tener una empresa detrás o créditos, a poder jugar un juego que tiene la marca de Hideo Kojima y que fue producido por PlayStation. Y hago hincapié en este cruce de el autor como persona y el autor como marca, porque también es muy claro que los juegos de Nintendo le gustan a los fans de Nintendo porque tienen rasgos comunes, y ellos buscan que los juegos en su plataforma tengan estos rasgos, que son distintos a los de Xbox y a los de PlayStation. No porque no pueda consumir algo violento o que se parezca a lo de Xbox dentro de la plataforma de Switch. Claro que lo puedo hacer, pero no está necesariamente interviniendo la misma validación. Si yo me compro un Switch, pues obviamente estoy jugando un tipo de juegos, independientemente de que esos juegos los haga Sakurai, los haga Miyamoto o tenga un juego de Kojima en Switch. Básicamente hay un valor detrás, una idea de que es el tipo de consumo me está definiendo. Y por eso es importante el autor, porque los autores que consumimos nos definen. Si yo les dijera que soy súper fan de Paulo Coelho, pues muchos pensarían que soy un imbécil. Pero si yo les digo que mi escritor favorito es Cortázar, bueno, pues dirían que soy un snob. Y ese tipo de cosas suelen pasar todavía hoy en día. Entonces, validarnos ante la sociedad implica mucho de lo que estamos consumiendo y del autor. Por eso es importante. Visto desde esta forma, bueno, el autor nos define, pero también nos otorga un estándar. La admiración que tienes con el autor de algo representa tus valores. Y claro que si tenemos autores y compañías que representan buenos valores, consumimos juegos de compañías que tratan con los mejores estándares de calidad a sus empleados y consumimos las opiniones de los autores que están viendo la realidad de una forma más objetiva, más interesante, vamos a tener un mejor desempeño como ciudadanos. Pero, ¿y qué pasa del otro lado? Es decir, entonces el autor es importante y es bueno. No necesariamente, porque hay un lado oscuro detrás de esto.
Por un lado, la figura autoral, y por eso recalcaba tanto lo de la marca y el individuo, si se dan cuenta, no está considerando al grupo de individuos como personas. Es decir, quien está detrás de un juego de Nintendo, pues es un empleado de Nintendo. Pero es un empleado anónimo, podría ser cualquier persona y podría ser sustituido. Y eso no es bueno, porque las personas sí tenemos una identidad propia y somos algo más allá que nuestro trabajo. Por otro lado, pues no existe el genio que lo pueda hacer todo. No porque no exista el genio, las figuras geniales existen. Y claro que Kojima es alguien que es un genio en lo suyo, que es más bien el marketing. Claro que Sudago Ichi es una persona extraordinaria en tanto que puede poner temas muy peliagudos de una forma muy divertida, con un humor muy negro, y puede hacer que eso pase todos los filtros de censura de las empresas. Pero por supuesto que Miguel Ángel era un genio, no cualquiera puede pintar y esculpir como él lo hace. Sin embargo, Miguel Ángel, que hizo la cúpula de la Basílica de San Pedro, pues no puso cada uno de los tabiques. Él hizo los cálculos, él hizo la arquitectura, pero alguien más hizo la mezcla, alguien más trajo las piedras. Está hecho esto sobre las espaldas de muchas personas que no están acreditadas y que no se les da el justo valor. Puede ser un extraordinario diseñador de juegos, yo no dudo que los haya, pero si tú no tienes el equipo de trabajo, no tienes el equipo de marketing para impulsar tu figura, pues no eres nadie, y entonces le estamos restando el valor al trabajo de los demás. Porque definitivamente Kojima no sería quien es si no tuviera un equipo de programadores tan geniales como los tiene, y ahí coincido con Luis. Necesitamos tener una cultura dentro de la industria del entretenimiento en general, donde se le dé mucho valor al individuo y al trabajo que hizo y a la función que hizo para generar ese gran castillo de naipes, que es el producto final. Que si no hubieras tenido la participación de esa persona específica, simplemente no hubiera funcionado. Y ese es el menor de los males. Hay un mal que todavía considero que es peor, que es el caudillismo. Esta idea de que el juego es y existe porque hay un genio detrás, no está mal o no es tan mala, porque simplemente sería un daño moral, es decir, el daño de que no te den el crédito adecuado. Pero ese poder y esa autoridad lleva a abusos. Lo hemos visto en muchas ocasiones, las figuras carismáticas que llevan a que haya proyectos que se impulsen, se llevan todo el crédito, pero además maltratan a sus empleados, porque para ellos, para un chico ingenuo que apenas está entrando en la industria, el poder trabajar con alguien que admira es mucho, y ni siquiera está trabajando directamente con esta persona. Y esta persona depende más del trabajo del chico que de su propia sapiencia, ¿saben? Muchos de ellos no podrían dibujar o no podrían hacer los sprites o la programación de sus juegos, dependen de sus empleados. Y estos jóvenes caen en maltratos laborales, en pésimas condiciones económicas y en abuso emocional por parte de sus empleadores, precisamente porque aprovechan que al ser figuras que exaltamos, pues pareciera ser que es un privilegio trabajar con ellos, y la verdad es que no es un privilegio trabajar con nadie. Puede ser que alguien sea muy inteligente en su área, pero eso no quita que sea un imbécil para tratar a sus empleados o para hacer negocios. Y es que puedes hacer excelentes juegos y aún así ser muy torpe y tener pérdidas todas las veces. En ese sentido es muy peligroso la figura del autor y exaltarla a niveles insospechados y de empezar a generar genios. Porque la verdad es que cuando consideramos las figuras de autores geniales, muchos de esos autores no se consideraban a sí mismos genios ni que estaban haciendo algo que fuera a romper la realidad. Ellos simplemente están buscando un medio de expresión. Los genios les importan sus obras, a los genios les importan las personas que trabajan alrededor de ellos para hacerlas realidad. A los genios les importa que colaboren con ellos personas talentosas. A los genios les importa que estas personas talentosas cobren, y no hay nadie, no hay autor que no le interese en las buenas condiciones de trabajo de su equipo y de sus colaboradores.
Los genios generalmente tienen admiración por los demás y no los ven hacia abajo. Los genios consideran que su trabajo no lo es todo y que puede haber más opciones en este mundo. Y eso es importante. Si vamos a ensalzar a autores, ensalcemos a autores que pues tengan buenas prácticas laborales. Miren, esto va a ser muy duro, sobre todo para aquellos que defienden que Kojima, por ejemplo, es un gran autor. Kojima es un gran autor, pero en Konami las condiciones de trabajo eran horribles. Y eso lo dicen personas que trabajaron con Kojima. Es decir, Kojima era alguien que sabía que sus condiciones de trabajo no eran buenas y no le interesaba proteger a sus empleados, y eso es muy importante. Un autor tiene mucho peso en la producción y necesita ser alguien que pueda mejorar las condiciones de todos, no nada más las propias, y no nada más construir monumentos al ego basándose en su propia gloria sin importarle qué es lo que está ocurriendo alrededor. Ahí tenemos que reflexionar, y lo importante no es si hay autores en los videojuegos, porque como ya les dije, bueno, los autores de forma colectiva ya generan rasgos de identidad y te ayudan a decidir qué tipo de juegos quieres consumir. Los autores también te sirven para que puedas validar las cosas y justificar su existencia. Pero en realidad lo grave es cuando esta figura autora se usa para abusar de los demás, para aprovecharse, sacar dinero, sacarles horas de trabajo, tiempo de vida que podrían haber aprovechado sus colaboradores para trabajar en proyectos propios, para pasar tiempo con sus hijos, para pasar tiempo con sus esposas. La verdad es que es muy jodido ver cómo se ha deformado la figura del autor. Pero bueno, esto ya se extendió demasiado y la verdad es que yo no quería que fuera tan largo. Así que les dejo mis redes en la descripción para que la puedan copiar y pegar, es más fácil. Y pueden buscarme en todas las redes para, pues, externar sus quejas, sus dudas o su estrés. Me despido y espero que esta sea un experimento exitoso y que esto no nos lleve tanto tiempo y pueda seguir progresando. Pues sería todo de mi parte y hasta la próxima.